crees en las casualidades? Si estás aquí, es porque ya eres parte de esto. Bienvenido a No Mires Atrás. Ponte los audífonos y respira hondo. Una vez que la historia comienza, no hay vuelta atrás. Suscríbete, si te atreves. Terror en el parque. El Parque Natural Sierra del Venado cerraba oficialmente a las 7 de la tarde. Después de esa hora, no quedaban visitantes, no quedaban guías, no quedaban sonidos humanos. Solo bosque. Solo oscuridad. Tomás Rangel, guardaparques desde hacía 8 años, revisó su reloj por última vez antes de comenzar la ronda nocturna. Las 9:47 p.m. Demasiado tarde para que alguien siguiera ahí. Aún así, algo no encajaba. El parque estaba callado. No era el silencio normal de la noche. No era el canto lejano de insectos ni el crujido ocasional de ramas. Era un silencio plano, artificial. Otra vez, murmuró. Tomás encendió la linterna y avanzó por el sendero principal. El haz de luz cortaba la oscuridad apenas unos metros. Los árboles parecían más altos, más juntos. Como si el parque se hubiera cerrado sobre sí mismo. El radio colgado de su hombro emitió un leve chasquido. Central, aquí Rangel, dijo. Inicio ronda nocturna. Todo, aparentemente normal. La palabra aparentemente se le quedó atorada. No hubo respuesta inmediata. Caminó unos metros más. Fue entonces cuando lo escuchó. Un paso. No detrás de él. A su izquierda. Hola, dijo. El parque está cerrado. Nada. Tomás apuntó la linterna hacia los árboles. Solo troncos, sombras largas, hojas inmóviles. Pero el olor cambió. Un olor húmedo, viejo. Como tierra removida, y algo más. No hay fauna grande en esta zona, se dijo, no a esta hora. El radio volvió a chasquear. Esta vez, una voz entró con interferencia. No te detengas. Tomás se quedó quieto. Central. Silencio. La linterna parpadeó. Tranquilo, susurró. Es solo el cansancio. Avanzó. El sendero terminó antes de lo que recordaba. Donde debía haber una bifurcación, había árboles cerrando el paso. Eso no estaba aquí, dijo en voz baja. Miró su mapa. Estaba en el lugar correcto. El parque no. El viento recorrió el follaje. No movió las hojas. Las hizo sonar, como respiraciones. Lentas. Muy cerca. Tomás retrocedió un paso. El radio se encendió solo. La voz ya no tenía interferencia. El parque no se apaga, dijo. Solo espera a que oscurezca. Tomás sintió un frío seco recorrerle la espalda. ¿Quién habla?, exigió. La respuesta fue inmediata. Los que se quedaron. La linterna se apagó. En la oscuridad absoluta, Tomás escuchó pasos rodeándolo. No rápidos, no torpes. Pacientes. Como si el parque, por fin, hubiera notado que estaba solo con él. La linterna tardó 3 segundos en volver a encender. 3 segundos de oscuridad total. Para Tomás, fueron eternos. Cuando la luz regresó, el sendero ya no estaba detrás de él. Donde debía haber un camino despejado, ahora solo había árboles cerrados, troncos retorcidos y matorrales densos, como si el bosque hubiera crecido de golpe. Esto no es posible, susurró. El radio colgaba inerte, ni estática, ni señal. Tomás respiró hondo y trató de pensar con lógica. Desorientación nocturna, se dijo. El bosque engaña de noche. Avanzó con cuidado, marcando los árboles con la navaja que llevaba siempre en el cinturón. Una marca, luego otra. El silencio seguía siendo antinatural. Ni insectos, ni aves nocturnas. Solo sus pasos, y algo más. Un crujido distinto. No venía del suelo. Venía de arriba. Tomás alzó la linterna. Las ramas se movían lentamente, aunque no había viento. ¿Animales?, murmuró. No respondió nadie. Siguió caminando. Después de varios minutos, se detuvo en seco. Vio la marca en un árbol. La misma que había hecho minutos antes. Había regresado, sin girar. No, dijo. No, no, no. El radio emitió un clic seco. No camines en círculos, dijo la voz. El parque no los dibuja. Tomás apretó el radio. ¿Quién eres?, exigió. Identifícate. La voz tardó en responder. Fui guardaparques, dijo finalmente, como tú.
Tomás sintió un nudo en el estómago. Eso no tiene gracia. No es una broma, respondió la voz. Yo también hacía rondas nocturnas. Un recuerdo golpeó a Tomás. Un reporte antiguo. Un compañero desaparecido hacía años. Nunca encontraron el cuerpo. Eso fue un accidente, dijo. Un extravío. La risa fue breve, sin humor. Eso dicen los mapas, respondió la voz. El parque dice otra cosa. El sendero volvió a cambiar. El suelo descendía ahora, como una pendiente que Tomás no recordaba. El olor volvió. Más fuerte. Humedad. Y hierro. Escúchame, dijo Tomás. Dime cómo salir. Silencio. Luego, pasos. No detrás. Delante. La linterna iluminó una silueta entre los árboles. Un hombre. Uniforme viejo de guardaparques. Empapado. No te acerques, ordenó Tomás. La figura levantó la cabeza. El rostro estaba pálido. Los ojos hundidos. Nunca salgas del sendero, dijo el hombre, aunque el sendero te llame. Tomás dio un paso atrás. El suelo crujió, y cedió. Cayó de rodillas. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. Solo quedaban huellas. Huellas humanas, que se internaban en la tierra. Como si alguien hubiera sido absorbido lentamente por el parque. El radio habló una vez más. No eres el primero, dijo la voz. Solo eres el que está despierto. Tomás comprendió entonces algo aterrador. El parque no atrapaba a cualquiera. Esperaba. Y esa noche, lo había elegido a él. Tomás logró ponerse de pie. Las piernas le temblaban, pero respondían. Eso, por ahora, era suficiente. Miró el suelo donde habían estado las huellas. La tierra estaba lisa, intacta, como si nunca hubiera habido nadie allí. Estoy perdiendo la cabeza, susurró. El radio colgaba pesado de su hombro, no se atrevía a apagarlo. Avanzó sin sendero. Solo árboles cerrados, cada vez más juntos, como columnas de una catedral oscura. El reloj marcaba las 10:12 p.m. Habían pasado 25 minutos desde que inició la ronda. O eso decía el reloj. Pero su cuerpo sentía horas. De pronto, el bosque cambió. Los árboles se separaron, y apareció un claro. Tomás se detuvo. El claro no figuraba en ningún mapa. En el centro había una fogata apagada. Cenizas recientes. No, murmuró, aquí no se permite acampar. Se acercó con cautela. Alrededor de la fogata había mochiles, zapatos, una linterna rota, objetos tirados como si la gente hubiera salido corriendo, o hubiera sido levantada del suelo. Hola, llamó. Su voz sonó débil. El radio emitió estática. Luego, una voz distinta, más joven. ¿Guardaparques?, preguntó. Dijeron que volverían por nosotros. Tomás se giró. Nadie. ¿Dónde estás?, respondió. Aquí, dijo la voz, pero no me mires mucho. Tomás sintió un escalofrío. ¿Cuántos son? La respuesta tardó. Éramos 5, dijo la voz. Ahora. Creo que solo yo. El aire del claro se volvió pesado. Escucha, dijo Tomás. Voy a sacarte de aquí. La risa fue breve, nerviosa. Eso dijeron nosotros. ¿Qué otros? Silencio. Luego, pasos alrededor del claro. No visibles. Audibles. Circulando. Los que cuidan el parque, susurró la voz. Los que ya no se van. Tomás apuntó la linterna a los árboles. Por un segundo, creyó ver rostros entre la corteza. No definidos. Solo insinuados. No son personas, dijo la voz, pero tampoco animales. El suelo vibró suavemente. Las cenizas de la fogata se hundieron, como si algo respirara debajo. Cuando anochece, continuó la voz, el parque se acomoda. Tomás dio un paso atrás. ¿Acomoda qué? La respuesta llegó desde el radio, y desde el bosque al mismo tiempo. A los que se quedan. Las mochilas comenzaron a deslizarse solas hacia el centro del claro. Los zapatos también. No mires el suelo, advirtió la voz. Ellos entran primero por ahí. Tomás retrocedió. Sintió algo tocarle el tobillo. No una mano. Raíces. Moviéndose. Retrocedió hasta chocar con un árbol. La corteza estaba tibia. El parque recuerda cada paso, dijo la voz, y cuando recuerda, no deja ir. Tomás comprendió algo esencial. El parque no estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de presencias que no se veían, pero que sabían exactamente dónde estaba él.
Y por primera vez desde que empezó la ronda, Tomás pensó algo peor que perderse. Que el parque no quería matarlo. Quería sumarlo. Tomás se quedó inmóvil. No por valentía, por instinto. Las raíces rodeaban sus botas, tensas, vivas, como dedos esperando una orden. La corteza del árbol contra su espalda latía lentamente. No era imaginación. El parque tenía pulso. No te resistas, dijo la voz joven. Eso solo hace que duela más. ¿Doler qué?, preguntó Tomás, con la garganta seca. El radio respondió con otra voz. Más grave, cansada. El cambio. Las raíces se aflojaron de golpe. Tomás cayó hacia adelante y rodó sobre la tierra. Se levantó como pudo y corrió. No sabía hacia dónde. El claro desapareció detrás de él. El bosque volvió a cerrarse, pero esta vez los árboles parecían observarlo. Cada linterna que apuntaba revelaba algo distinto. Un rostro incrustado en un tronco, un uniforme viejo colgado entre ramas, un casco oxidado cubierto de musgo. No son restos, dijo la voz grave, son funciones. Tomás se detuvo, jadeando. ¿Qué quieres decir? El parque necesita guardianes, respondió. Siempre los ha necesitado. El radio crepitó. Fauna, incendios, visitantes, continuó la voz. Alguien debe quedarse cuando todos se van. Tomás recordó los reportes antiguos. Personas perdidas, excursionistas que jamás aparecieron, guardaparques reasignados, que nunca regresaron. ¿Ustedes?, preguntó. Nosotros no nos quedamos, respondió la voz joven, nos quedamos dentro. El sendero reapareció de pronto. Claro. Iluminado por la luna. Tomás se detuvo. Era el camino de salida. Lo reconocía. Corre, dijo la voz joven, antes de que te vean bien. ¿Quiénes? El bosque respondió. Pasos pesados, coordinados. No humanos. Sombras altas se movían entre los árboles, deformando la luz de la luna. Ellos, dijo la voz grave, los antiguos. Tomás corrió. El sendero parecía interminable. Cada paso costaba más. El aire se volvía espeso, como si el parque intentara frenarle los pulmones. No mires atrás, gritó la voz joven. Tomás miró. Vio figuras enormes, hechas de troncos, huesos y tierra compacta. Rostros incompletos. Ojos hundidos. Guardianes sin nombre. Uno de ellos extendió un brazo imposible. El suelo se abrió frente a Tomás. Cayó. Rodó por una pendiente oscura y húmeda. Se detuvo de golpe. El silencio regresó. Encendió la linterna. Estaba en una vieja construcción de concreto. Un refugio. Uno que llevaba décadas clausurado. En la pared, alguien había escrito con pintura seca. No salgas de noche, el parque te aprende. El radio habló por última vez en un tono casi humano. Todavía puedes irte, dijo la voz joven, pero si sales, ya no serás invisible para ellos. Tomás entendió que el parque ya sabía su nombre. Y eso no se olvidaba. Tomás permaneció dentro del refugio sin saber cuánto tiempo. El reloj marcaba las 10:38 p.m., no se había movido. El tiempo no avanzaba allí. Las paredes de concreto estaban cubiertas de marcas antiguas, nombres, fechas, advertencias. Algunos escritos con navaja, otros con sangre seca. Tomás pasó la linterna lentamente. No respondas cuando te llamen, ellos imitan. Si te ofrecen cuidarlo, ya es tarde. ¿Cuidar qué?, susurró. El radio seguía encendido. No emitía sonido. Eso era peor. Tomás se sentó contra la pared, respirando con dificultad. El silencio presionaba los oídos. Entonces, un golpe. No en la puerta. En el techo. Algo pesado caminaba sobre el refugio. Cada paso hacía caer polvo de concreto. Tomás apagó la linterna. No sabía por qué, solo sintió que no debía ser visto. El golpe se detuvo. Una voz habló desde afuera. No por el radio. Desde el aire mismo. Tomás Rangel, dijo. Turno nocturno, haré bajo tu responsabilidad. Era su voz. Exactamente su voz. Tomás se tapó la boca. Reporte de actividad, continuó la imitación. Confirma estado del parque. El radio vibró. La voz joven susurró. No contestes. El techo crujió. Sabemos que estás ahí, dijo la voz. El refugio también es parque. Las paredes vibraron. Las palabras escritas comenzaron a agrietarse, como si algo las borrara desde dentro. Ellos no entran, susurró la voz joven.
¿Te hacen salir? ¿Por qué yo?, preguntó Tomás, en un hilo de voz. La respuesta fue inmediata. Porque ya conoces los senderos, dijo la voz grave, y alguien tiene que enseñarlos. El radio se encendió solo. Última ronda, dijo la imitación, después descansas. Tomás sintió un cansancio brutal caerle encima. Los párpados pesaban. El cuerpo pedía detenerse. No te duermas, susurró la voz joven. Eso es aceptar. El golpe volvió. Más fuerte. Una grieta se abrió en la pared. Por ella entró aire frío, y el olor del bosque. Humedad, raíces, tiempo. Tomás se levantó. Sabía algo ahora. No podía esconderse. No podía correr eternamente. Pero aún podía elegir cómo. Tomó el radio con ambas manos. Central, dijo, con voz firme. Aquí Rangel. Las voces se quedaron en silencio. Solicito relevo inmediato, continuó. El parque no está seguro. Por un segundo, nada ocurrió. Luego, el bosque gritó. No con sonido. Con presión. La grieta se cerró de golpe. El techo dejó de crujir. El radio emitió una última respuesta. Relevo asignado, dijo la imitación. Permanezca en su puesto. Tomás dejó caer el radio. Entendió la trampa. El parque no necesitaba atraparlo. Ya lo había nombrado. Afuera, los pasos se alejaron. No porque se rindieran. Porque sabían que Tomás ya no era un intruso. Ahora. Era parte del turno. El refugio quedó en silencio absoluto. No el silencio vivo del bosque, uno distinto. De oficina cerrada. Tomás salió lentamente. La noche seguía ahí, pero ya no lo rodeaba. Lo incluía. El sendero frente al refugio estaba limpio, marcado. Iluminado por la luna como nunca antes. Tomás dio un paso. Nada ocurrió. Otro. El parque no reaccionó. Eso es peor, murmuró. Caminó. Cada metro le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera recorrido toda la vida. Pasó junto a un árbol caído. Recordó haberlo reportado años atrás. Más adelante, un mirador. Recordó haber advertido a turistas que no se acercaran de noche. Todo estaba en su lugar. Demasiado. El radio vibró suavemente. Ronda nocturna activa, dijo una voz neutral. Área estable. Tomás bajó la mirada. Su uniforme estaba limpio, seco. Como recién puesto. El reloj marcaba las 9:47 p.m. La misma hora del inicio. No, susurró. Avanzó hasta la caseta principal. Las luces estaban encendidas. Dentro, el registro diario abierto. La última anotación escrita con letra clara. Turno nocturno cubierto. Abajo, una firma. La suya. Tomás sintió un peso asentarse en el pecho. No dolor. Responsabilidad. ¿Cuánto dura?, preguntó en voz alta. El bosque respondió sin voz. Con calma. Con certeza. Tomás salió de la caseta y comenzó la ronda. Escuchó pasos a lo lejos. Voces. Linternas moviéndose entre los árboles. Visitantes. Personas que se habían quedado más allá del cierre. Tomás apuró el paso. Buenas noches, dijo cuando los vio. El parque está por cerrar. Los excursionistas se sobresaltaron. No lo vimos en la entrada, dijo uno. Tomás sonrió. Eso pasa de noche, respondió. Síganme por el sendero. Mientras caminaban, uno de ellos preguntó. ¿Es seguro aquí? Tomás miró el bosque. Los árboles quietos, atentos. Mientras respeten los caminos, dijo. Sí. Al dejarlos en la salida, ninguno volteó a verlo de nuevo. No pudieron. El parque no permite recordar a quienes se quedan. Al amanecer, el supervisor revisó los registros. Todo estaba en orden. Solo notó algo extraño. El turno nocturno seguía marcado, sin fecha de término. Esa noche, un niño preguntó en su casa. Mamá, ¿por qué dicen que el parque cierra si siempre hay alguien cuidándolo? Ella no supo qué responder. Y en el bosque, cuando el sol se ocultó, Tomás Rangel encendió su linterna. La noche comenzaba. Y el parque, por fin, no estaba solo.